A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 4 de marzo de 2020. Como siempre, los saludamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Tenemos que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió este martes a la agresión contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en Barquisimeto, por parte de grupos identificados con el chavismo. Escribió textualmente en Twitter: responsabilizamos a Nicolás Maduro y a quienes lo rodean por la seguridad y el bienestar del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Recordó que la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió al régimen desarticular a los colectivos armados. También continuó expresando a través de Twitter: los venezolanos necesitan seguridad, no la violencia ni la depredación impulsada por el régimen. Entre tanto, la Asamblea Nacional debatirá este miércoles a las 10:30 de la mañana en el Colegio María Auxiliadora en Altamira el intento de magnicidio contra el presidente interino Juan Guaidó y la violación de los derechos humanos de los manifestantes durante la concentración el sábado en Barquisimeto. En la sesión ordinaria, los legisladores también discutirán el derecho a manifestar de los sectores sociales y a presentar su pliego de conflicto. Además, presentarán un proyecto de acuerdo para declarar la invalidez y nulidad de los contratos entre Petróleos de Venezuela y la petrolera rusa Rosneft Trading. Por su parte, Venezuela figura entre las 20 naciones peor preparadas para afrontar la crisis que significa la propagación de una epidemia. Esto lo señala el Índice Global de Seguridad Sanitaria 2019. Es la primera evaluación integral de la capacidad de seguridad sanitaria mundial en 195 países del mundo. Venezuela aparece calificado en el puesto 176 de 195. Su índice es de 23. Cercano a él se encuentran naciones como Burundi, Eritrea, Siria y Yemen. 9:05. Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, aseguró que los hospitales del país no están en condiciones para enfrentar una eventual llegada del COVID-19. Así lo aseguró a las 7:20 de la mañana de este miércoles. Sí, con muchísima responsabilidad hemos escuchado al señor que ocupa el cargo de ministro de Salud, y él habla de que se están haciendo los protocolos de los aeropuertos, de las entradas, pero no nos ha dicho nada sobre qué va a pasar, sobre la situación de los hospitales en el caso, en la probabilidad alta de que tengamos esa virosis acá en Venezuela. ¿Qué tenemos? Fíjate, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y expertos en infectología, se habla de que una de las medidas importantísimas es el lavado de manos. Es más, se dice que hay que ser compulsivo en el lavado de manos, hay que ser obsesivo en el lavado de manos. Y nuestros hospitales no tienen agua, no tienen servicio de agua. Están cerrando unidades de terapia intensiva, como el caso del JM de Los Ríos. No tenemos equipos para soportes ventilatorios, no tenemos barreras de protección para el personal salud. Ojo, estoy hablando de mascarillas, estoy hablando de guantes, para evitar que ese personal que eventualmente debe atender a los pacientes que vengan afectados por este virus, y no tenemos cómo protegernos. Esto es una realidad que no es desconocida por los venezolanos. Sabemos la emergencia humanitaria compleja que tiene el país en materia de salud, donde el movimiento migratorio cada día se hace más fuerte en el personal salud por las condiciones
de trabajo que tenemos indecentes, más el salario insuficiente que percibimos. En este sentido, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, expresó su preocupación sobre qué va a pasar con el personal médico que le toque enfrentar esta epidemia. No nos hemos preocupado ni ocupado los que tienen esta obligación de dotar los hospitales, por el contrario, vemos con suma preocupación cómo hay el cierre de unidades clínicas, caso hospital de niños, que es un caso muy emblemático y que muy pronto pues verán las acciones que vamos a realizar en favor de este hospital, en favor de estos niños, pero así a lo largo y ancho del país. El hospital de niños es una tomografía de la situación que hoy tiene nuestro hospital, y vemos el silencio que mantiene el señor ministro de Salud, el señor que dice ser ministro de Salud, cuando habla de algunos protocolos, pero no se dice cómo está en este momento, que debería pues declararse una emergencia, tener preparado nuestras unidades, sobre todo soportes ventilatorios, porque estamos hablando de que esta es un virus que genera una doble neumonía, que es pacientes vulnerables. Estamos hablando de pacientes comprometidos como HIV, pacientes inmunosuprimidos, pacientes en una edad que son evóticos, que tengan problemas respiratorios. Allí tendríamos que dedicarnos nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo el personal salud puede atender este tipo de situaciones cuando no tenemos, María Alejandra, cómo ni siquiera tener la protección? Porque no solamente es coronavirus. Venezuela tiene en este momento un alto índice de tuberculosis, tiene hepatitis, enfermedades que habían sido erradicadas y que hoy están en el país. Por su parte, José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social, aseguró que la expansión del coronavirus en la región se hará de manera progresiva y el país tiene que prepararse para su llegada. Y debemos recordar que hace escasamente un mes solamente China tenía pacientes con el coronavirus. Y en el transcurso de un mes, más de 80 países ya tienen casos positivos. De modo pues que la acción fundamental está dirigida a las acciones de contención y de mitigación de la enfermedad, el impacto que puede tener la enfermedad sobre la población cuando el virus está circulando activamente dentro del país, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Italia, de otros países de Europa, o de Corea del Sur, o de Irán, en donde, bueno, las medidas que se tienen que tomar son todavía más intensas. Así que, bueno, el primer punto es prepararnos para hacer todas las cosas necesarias para que ese impacto sobre el sistema de salud y sobre la salud en general de la población sea el menor posible. José Félix Oleta, miembro de la red Defendamos la Epidemiología, cuestionó igualmente la forma como el Ministerio de Salud está manejando esta situación. Siente la información que ha aportado el Ministerio del Poder Popular para la Salud en relación a los preparativos, a lo que está haciendo la comisión que el señor Maduro mencionó que se iba a ocupar de estas cosas. Es decir, no hay una información continua, permanente y completa acerca de lo que se está haciendo y cuáles son las medidas generales para orientar a la población. Por ejemplo, no todos los pacientes tienen que ir a los hospitales, porque si una persona con sospecha de la enfermedad acude a un hospital, pues tiene que ser dirigido de una manera muy especial a través de un triaje, y no sabemos exactamente cuáles van a ser los hospitales, cuáles van a ser los hospitales que van a recibir este tipo de personas. En fin, hay una serie de cosas que son fallas importantes en el mecanismo de comunicación de la información masiva que se le debe dar a la población y que forma parte de los preparativos ante situaciones epidémicas de esta naturaleza. Y mientras el gobierno pueda dar más información, ofrezca datos exactos para que la población sepa qué es lo que debe hacer y conocer los riesgos, disminuye también la incertidumbre, las dudas, los prejuicios y también el miedo. Y esto es muy importante porque a veces es peor el efecto del miedo, de la angustia, de esa incertidumbre sobre la población que la propia enfermedad.
De una manera general, de cada 100 personas que puedan ser afectadas, probablemente unas 80 van a pasar el cuadro como una manifestación respiratoria menor, con un poquito de fiebre, y en 5 o 6 días están materialmente asintomáticos y no van a tener mayor problema, y solamente van a requerir estar en su casa en una suerte de cuarentena voluntaria de 5 o 6 días, y luego podrán seguramente reincorporarse a su trabajo. Y solamente un 20% de los casos van a requerir atención del sistema sanitario. Por su parte, Julio Castro, médico e internista e infectólogo, aseguró que el nuevo coronavirus de China es una amenaza muy seria para el país. Entiendo que hay gente que minimiza el asunto entendiendo que objetivamente la mortalidad es baja. Es un tema realmente, no hay mucho que discutir en relación a eso, pero en 1918 la mortalidad fue baja, también fue 2%, pero al infectarse 30% de la humanidad, el total de eso fueron 60 millones de fallecidos en un año. Entonces, eso es fácil decirlo, imagínate eso lo que representaría la humanidad en este momento. Y eso puede, más allá del aspecto estrictamente de salud de los médicos, de los enfermos, es el impacto que puede tener sobre las comunidades. Y buena parte de nuestra precaución obedece a la incertidumbre de que es un virus que aparece nuevo en el ser humano, que no tenemos inmunidad previa contra ese virus. 9:13. La participación o no de los venezolanos en la posible convocatoria a unas elecciones ha generado diversas opiniones entre los expertos en la materia. Así lo destaca el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. A las urnas, indican expertos, comenzó desde que la oposición consideró que el sistema electoral se volvió fraudulento y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asumió una conducta que consideran antidemocrática. Sin embargo, esa perspectiva ahora ha comenzado a cambiar. En ese contexto, un grupo de especialistas en materia electoral coincidió en que la gran mayoría de la población desea participar en un proceso de votaciones. La amplia mayoría del país, estamos hablando sobre un 75%, si no me equivoco, pues prefieren la vía electoral. Los ciudadanos venezolanos tienen que capturar nuevamente, rescatar que a través de los procesos electorales se producen los cambios políticos. Entre tanto, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que están listos para participar, al tiempo que criticó lo que cataloga como un doble discurso de la dirigencia opositora de decir que no participará, pero asiste y forma parte de las reuniones que se llevan a cabo para elegir un nuevo consejo electoral. Algunos sectores de la oposición, hipócritamente, están sentados ahí para este tema de nuevas autoridades electorales. El funcionario agregó que las únicas elecciones planteadas previstas para este año son parlamentarias y no presidenciales, como desea la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 9:15. En España, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular en el Congreso, considera una tomadura de pelo las respuestas del gobierno de España a algunas de las preguntas que le plantearon por escrito sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez. La dirigente mostró su estupor por el hecho de que el presidente ejecutivo haya respondido a varias de las preguntas con una respuesta en la que se limita a remitirle a las explicaciones que, sobre este particular, ofrecieron Ábalos y otros miembros del gobierno en la sesión de control del Congreso del pasado 12 de febrero. Es insólito, dijo Álvarez de Toledo, quejándose de que aquel día el ministro de Transportes se limitó a evadir las preguntas de sus compañeros de bancada sobre los motivos que le habían llevado a reunirse con Delcy Rodríguez en Barajas. 9:16. En otras informaciones, tenemos que el Observatorio de Internet NetBlocks confirmó que este martes hubo un apagón simultáneo en 10 estados del país alrededor de las 2:45 de la tarde. Mediante Twitter, NetBlocks indicó que en ese tiempo se desconectó completamente el servicio de Internet en Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Portuguesa, Lara, Falcón, Zulia y Carabobo. Son las 9:16.
Es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 20 minutos. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Chile, donde el primer caso de coronavirus se confirmó en Talca, ciudad de la región del Maule, al sur de Santiago. El presidente de esa nación, Sebastián Piñera, dijo en un mensaje dirigido a los chilenos que el paciente afectado es un médico chileno de 33 años que viajó a Asia y que permanecerá en su domicilio, donde tendrá vigilancia epidemiológica. Pasamos ahora a Estados Unidos. El ex vicepresidente Joe Biden ganó las primarias demócratas a la Casa Blanca frente al candidato de izquierda Bernie Sanders en Texas, resultado con el que logra un pleno de estados sureños en este supermartes. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían la información. Biden resucita su campaña al amparo, te diría, de una legión de votantes indecisos, de edad avanzada, afroamericanos y de corte moderado, que se inclinaron por el ex vicepresidente en 9 de los 14 estados en juego, todos los estados del sur, además de Massachusetts y Minnesota. Las sonoras victorias en Texas, un gran vivero de delegados, y en Massachusetts, feudo de la progresista Elizabeth Warren, sugieren que Biden aglutina el alma moderada del partido y que luchará
luchará hasta el final contra un Sanders que ganó en 4 estados, incluido el premio mayor California, al abrigo del electorado latino, pero también del progresista y el más joven. Las decepcionantes resultados de Warren y del multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, los dejan, por cierto, a un paso del precipicio. En Nicaragua, 5 periodistas de ese país, entre ellos un colaborador de la cadena estadounidense CNN, fueron agredidos y asaltados este martes por partidarios del gobierno de Daniel Ortega, tras dar cobertura a una misa en homenaje al fallecido teólogo y poeta Ernesto Cardenal. Más detalles en el siguiente reporte. Las agresiones comenzaron cuando el obispo Rolando Álvarez había tomado la palabra y se fueron incrementando con insultos e incluso robos hasta el final de la ceremonia, según han denunciado los asistentes. Al menos un joven opositor y 4 periodistas recibieron golpes y a varios trabajadores de la prensa les sustrajeron sus equipos. Así lo retransmitía en vivo en su cuenta de Twitter el periodista David Quintana. Al grito de golpistas, delincuentes, viva Sandino, los partidarios del gobierno de Daniel Ortega ocuparon los alrededores de la iglesia, complicando incluso la tarea de sacar el ataúd con los restos mortales del poeta para su propia familia. La policía que cuidaba las calles adyacentes no intervino en las trifulcas. Los críticos del gobierno denuncian el intento del régimen nicaragüense de ensuciar la memoria de Ernesto Cardenal, considerado una de las más grandes figuras de la literatura latinoamericana, con su obra traducida a más de 20 idiomas. El escritor llegó a desempeñar el cargo de ministro de Cultura durante la revolución sandinista que encabezó Ortega, pero luego se convirtió en su acérrimo crítico, acusando al actual mandatario de dictador por aferrarse al poder después de su retorno al gobierno en 2007. En más del panorama internacional tenemos que una persona murió este miércoles por disparos procedentes del lado griego cuando estaba tratando de entrar en Grecia desde Turquía, según informaron las autoridades turcas, mientras que el gobierno de Atenas negó el incidente. El fallecido recibió un impacto en el pecho cuando los militares griegos que custodian la frontera dispararon botes de gas lacrimógeno, balas de plástico y munición real, causando heridas a otros 5 personas, según señaló en un comunicado la oficina del gobernador de la ciudad turca de Edirne. 9:25. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.